Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 154, 155 y 156 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 154. Nana Shimura. Toshinori se detuvo bruscamente y luego se ladeó cuando Shimura arrolló con fuerza el lugar donde él había estado parado. El suelo se resquebrajó bajo sus pies al impulsarse hacia arriba, saltando desde el piso hacia lo que quedaba de una pared cercana antes de lanzarse de nuevo contra él para un nuevo ataque. No hubo defensa alguna durante el choque. Ni protección, ni tácticas ingeniosas, solo dos colosos embistiéndose mutuamente. Toshinori plantó los pies y alzó los puños mientras Shimura se lanzaba imprudentemente, sonriendo al chocar de frente contra él. Toshinori retrocedió un paso al chocar mano con mano, cada golpe con la fuerza suficiente para causar un impacto devastador. Incluso los disparos fallidos generaron ráfagas de viento masivas que azotaron el paisaje, lanzando escombros al viento. Toshinori estaba completamente perdido mientras Shimura sonreía, acosándolo desde todas direcciones con el mismo estilo de lucha que le había enseñado. Parecía tan viva mientras lo acorralaba, obligándolo a retroceder paso a paso. Maestro. Toshinori respiró hondo cuando Shimura le asestó un golpe certero en el estómago y se deslizó hacia atrás, viéndose obligado a recolocarse. Reafirmó los pies mientras apretaba la mandíbula, mirando fijamente a la figura que tenía delante. Se acercó con una sonrisa despreocupada, sin prisas. Su postura la hacía parecer muy relajada, pero sus ojos parecían muertos, desenfocados y vidriosos, como si mirara más allá de él. Todos para uno, había cruzado la línea. All Might escupió sangre y volvió a la pelea, volcándola toda en sus puñetazos. All for One se atrevía a deshonrar a su maestro. Por All Might, por el honor y la familia de Nana Shimura, no podía permitir que ese fuera su legado. La derrotaría ahora mismo. El helicóptero de noticias sobrevolaba la zona mientras los dos titanes se enfrentaban. Sin duda, alguien acabaría reconociendo a Nana Shimura, lo que agravaría aún más el daño a la sociedad de héroes, ya que la antigua heroína número 5 había regresado de entre los muertos y había matado a golpes a su nueva número 1. Al fin y al cabo, llevaba su mejor traje, pero en ese momento lo único que se podía distinguir era All Might intercambiando golpes con algún villano, mientras un hombre con un traje elegante observaba la escena. Sus puñetazos fueron tan fuertes que sacudieron el helicóptero que volaba muy por encima de ellos impulsado por el viento. All for One había estado tentado de derribar el helicóptero por diversión, pero sería mejor que el mundo viera de lo que era capaz Nana Shimura y, por extensión, él mismo. Si lograba matar a All Might, probablemente seguiría retirada tras esta pelea. Por muy poderosa y útil que fuera, ese era su propósito. Podría volver a ser utilizada más adelante, pero esta única pelea era la razón por la que había sido creada. Había sido diseñada desde cero para imitar y derrotar a All Might. Pero si no lograban matar a All Might, bueno. All for One lo había previsto, y aunque sus dones actuales estaban más pensados para observar y disfrutar, aún podía acabar con All Might él mismo. Todo estaba planeado. All Might y Shimura se debilitarían mutuamente, y All for One podría jugar con los que quedarán. Los gnomos construyeron una cortina que impedía la entrada de otros héroes. También fue una estrategia de doble capa. El Gnomus impidió que All Might y Nana se alejaran demasiado, mientras que el poder máximo de ambos impidió que los héroes se acercaran. Esto era lo que se conocía como un plan B, y si la asociación de héroes hubiera sabido lo que era, todo este incidente habría sido mucho más difícil de llevar a cabo. Aún así, All for One observaba el paisaje con la peculiaridad de Radol, búsqueda. Vigilaba a los Gnomus, a los héroes y, por supuesto, la posición del helicóptero de noticias. Después de todo, esta era su obra maestra, y quería asegurarse de que luciera espectacular cuando, siglos después, la gente recordara el comienzo del fin del heroísmo. All Might agarró a Shimura del brazo y la lanzó por los aires para ganar impulso antes de estrellarla contra el suelo, enterrándola parcialmente en la carretera destrozada. Esto neutralizó su estilo de lucha habitual, convirtiéndola en un blanco fácil para All Might, quien desató una ráfaga de puñetazos sobre su ahora atrapada oponente.
Desde el interior del cráter en el suelo, Shimura lo hizo retroceder pateándolo con ambas piernas en el estómago, lanzando a All Might hacia arriba y hacia atrás antes de liberarse del suelo y luego derribar a All Might en el aire. Volaron por los cielos antes de estrellarse de nuevo contra el suelo. Ahora All Might estaba inmovilizado mientras Shimura atacaba, sonriendo ampliamente mientras lanzaba puñetazo tras puñetazo. All Might se puso a la defensiva, bloqueando en lugar de esquivar los golpes que llovían. Los golpes de Shimura eran rápidos e impredecibles, lo que dificultaba esquivarlos, pero carecían de fuerza. Solía retraerlos demasiado rápido, y eso era algo que All Might podía aprovechar. All Might resistió la andanada de Shimura. Esta reía a carcajadas, haciendo gala de su confianza, pero sus golpes comenzaron a disminuir. Entonces, por un breve instante, se detuvieron. Shimura se había quedado sin aliento y necesitaba recuperar el aliento, lo que le dio a All Might una oportunidad para atacar. No es que ninguno de los dos entendiera nada de esto, pero All Might no necesitaba entenderlo para sacar provecho. Se lanzó hacia adelante y contrarrestó su último ataque, golpeándola una vez en el estómago con la fuerza suficiente como para arrancarle el cráneo a un hombre de un solo golpe. La cabeza de Shimura se inclinó hacia abajo al ser expulsada del aire, lanzándola hacia atrás con un único y contundente golpe. Voló por los aires antes de que sus piernas tocaran el suelo torpemente y se arrastraran por él, haciéndola girar antes de detenerse finalmente de bruces contra el suelo, deslizándose por el asfalto unos metros más antes de ponerse de pie, sonriendo mientras dejaba que la sangre le goteara por la cara con su habitual confianza. Toshinori se detuvo un instante mientras contemplaba la imagen ensangrentada de su maestro, atormentado por los fantasmas que veía. Sus golpes no se sentían bien. Todo aquello no se sentía bien. Lo destrozaba por dentro tener que hacerlo, pero tenía que hacerlo. All Might apretó los dientes y saltó hacia adelante, gritando mientras sus puños hablaban por él. No estaba seguro de poder decirle nada más a su maestro, no después de semejante humillación. ¿No es asombroso, All Might? Solo necesitó 30 dones para aumentar su fuerza y ya es tan fuerte como tú. All For One intervino ante esta vergonzosa demostración, asegurándose de que All Might no pudiera recuperarse. De hecho, los dones que mejoran la fuerza son los dones más comunes del mundo. Es un efecto secundario de millones de otros dones hoy en día. All For One flotó sobre el conflicto, decidiendo que ahora era un buen momento para darle a All Might otro objetivo y distraerlo. Flotó hacia abajo y aterrizó justo más allá de Shimura mientras hablaba. No importa cuántas generaciones esperes, no importa cuánto tiempo tome, One For All nunca crecerá más rápido que All For One. Siempre estarás intentando alcanzarme, y nada de lo que hagas podrá cambiar eso jamás. Puedo adquirir 100 peculiaridades en un día. Solo me tomó 12 años convertir a Nana Shimura en esta belleza. All For One intensificó su estrategia para irritar a All Might, asegurándose de que el idiota cayera en la trampa mientras se acercaba y tocaba un mechón del cabello de Shimura. ¿Alguien le había aplicado champú de miel? Una elección extraña, difícil de conseguir hoy en día, pero en última instancia irrelevante. ¿Cuánto tiempo le tomó a One For All llegar a este nivel, de nuevo? All For One. Y una vez más, All Might demostró que no aprendió nada al intentar superar a Shimura y golpear a All For One. A diferencia del intento de All Might, de impedir que Shimura golpeara a Gran Torino, Shimura se interpuso de nuevo y atrapó a All Might por el brazo en lugar de por la capa. Lo desvió de su trayectoria y lo lanzó lejos, consiguiendo otro golpe sin oposición mientras All For One retrocedía un paso para asegurarse de que nada lo alcanzara. All For One. All For One no es una medida de tiempo, All Might. Te pregunté cuánto tiempo le tomó a One For All llegar al nivel en el que pude vencerte tan fácilmente. All For One rió mientras se enderezaba, llevándose una mano a la cabeza como para protegerse los ojos mientras miraba hacia afuera. Siempre pude vencer a One For All, pero nunca antes había sido tan fácil. ¿Sabes por qué, All Might? All Might saltó del suelo y se estrelló contra Shimura de nuevo, entrando en otro intercambio de puñetazos. Supongo que ni siquiera tú sabes por qué. ¡Qué vergüenza, All Might! Diablos, toda tu carrera es una vergüenza. Tu maestra, que murió para proteger al mundo, va a destruir el mundo como mi mano derecha cuando termine de matarte. Ya mató a tu mentor, espera.
All Might no escuchó la última parte, ya que All For One se giró, completamente confundido, mientras usaba la búsqueda de Ragdoll para fijar la mira en una de las figuras que se movían a través del caos con una velocidad inhumana mientras saltaba por los aires. Realmente era algún tipo de insecto, probablemente una cucaracha. ¿Cómo diablos sigue vivo ese viejo bastardo? Preguntas para después. All Might no se percató de nada mientras él y Shimura se agarraban, chocando sus cabezas y mirándose fijamente a los ojos. Estaba completamente cautivado por la escena que tenía delante, ¿y quién podría culparlo? Shimura lucía mejor que nunca, y todo lo que necesitó fue ser destripada desde adentro. Claro, había sido difícil recomponer su cuerpo después de que él metiera la mano dentro de ella y lanzara varios dones de fuego, hielo y electricidad a máxima potencia, pero valió la pena el esfuerzo. Ella sonreía tan ampliamente como siempre y seguía luchando con la misma fuerza, probablemente porque no era una Nomu propiamente dicha. Él se había esforzado mucho para asegurarse de que algo se hubiera conservado, y conservar eso había sido lo que le había llevado 11 años. Su mente. Nana Shimura estaba completamente concentrada mientras luchaba contra All Might, planeando en tiempo real. Tenía órdenes, pero no necesitaba que le dijeran qué hacer. El primer Nomu con conciencia solo podía ser uno de sus rivales. A estas alturas, era una cuestión de orgullo. La revelación sobre cómo lograrlo llegó con la creación de los objetos poseídos. Al inyectar un don en un objeto inanimado, se podía evitar cualquier esfuerzo mental. Normalmente, esto significaba que no se podía usar nada que estuviera vivo, pero Nana Shimura había estado debatiéndose entre la vida y la muerte y el tiempo, su cuerpo a punto de colapsar y congelado en el tiempo por el don pausa de All For One. Por eso solo tenía peculiaridades pasivas. Le habían extirpado el cerebro y le habían implantado las peculiaridades en su cuerpo inanimado, permitiendo que la remodelaran. Por eso podía controlar unas 50 peculiaridades a la vez sin ningún inconveniente. 30 peculiaridades se centraban en aumentar la fuerza, 12 en la defensa, 6 en la velocidad y las restantes eran mejoras diversas. Había usado algunas que aligeraban su cuerpo para que pudiera usar su antiguo estilo de lucha, imitando la levitación, simplemente porque se estaba quedando sin peculiaridades útiles para darle. Después de todo, no quería que fuera más fuerte que All Might. Se suponía que esta sería una pelea igualada, así que podría derrotar a cualquiera de los dos en un instante. Y ahora, esas 50 y tantas peculiaridades brillaban. Este nuevo modelo pasivo de Nomu no mostraba signos de ralentización cognitiva, pero, para ser justos, no era fácil de percibir. Shimura siempre había sido apenas un poco más brillante que All Might. El linaje de One For All no estaba precisamente repleto de genios. De lo contrario, se darían cuenta de lo inútil que era luchar contra él. All For One observó la prueba de campo con orgullo. Shimura estaba demostrando ser un gran éxito en todos los aspectos. Ahora, sin embargo, parecía que se acercaba el final. All For One siguió con atención los últimos momentos de este experimento, emocionado. Iba a ser emocionante de ver. All Might podía sentir cómo sus límites se acercaban rápidamente mientras intercambiaba golpes. Normalmente no se le acabaría el tiempo. Solo llevaban unos 14 minutos luchando, pero la paliza constante que recibía lo estaba agotando. No se trataba de que su límite de tiempo se estuviera reduciendo, sino simplemente de una diferencia de magnitud entre esta pelea y lo que solía hacer en esta forma. Tenía que usar toda su fuerza constantemente solo para mantenerse a la par, y All Might sospechaba que ese era el objetivo. All For One pretendía agotar y luego matar a All Might de la forma más espantosa posible. Shimura volvió a sonreír con la mirada perdida antes de acercarse y enfrentarse a él de nuevo. Sentía los brazos pesados mientras ella lo presionaba, golpeándolo contra el suelo con una variedad de puñetazos. Sus pies resbalaron hacia atrás mientras intentaba mantenerse firme, pero no lograba involucrar todo su cuerpo. Algo le impedía darlo todo. Shimura no tenía límites, pues lo giró bruscamente hacia un lado, lo levantó del suelo y lo pateó. Él se detuvo y levantó la vista, desafiando con la mirada al monstruo que había causado todo aquello. All For One observaba a un lado, sonriendo mientras hablaba. ¿Sabes, All Might? No podía irme de Japón hasta que esto terminara. Solo necesitaba un poco de paz. Pronto se completará la eliminación de One For All. ¡Qué detalle! Me alegra que te preocupes tanto por mí.
All Might se lanzó a un lado, esquivando el siguiente ataque de Shimura mientras ella saltaba para intentar aplastarlo y contraatacando con su propio puñetazo, golpeándola en el estómago y lanzándola directamente hacia arriba. Podía sentir cómo la energía se le escapaba del cuerpo mientras se ponía de pie, comenzando a echar vapor mientras All for One hablaba de nuevo con un mensaje mucho más ominoso. No solo me importas tú, All Might. ¿O lo olvidaste? Había un matiz de burla en el tono de All for One mientras se tapaba la boca con la mano, como si las acciones de All Might le resultaran espantosas. Dije One for All, y que yo sepa, ya no eres el único usuario de One for All, ¿verdad? Toshinori contuvo el aliento al asimilar la noticia, recordando algo que All for One había dicho antes. Lo había olvidado rápidamente en la confusión, pero Mirio, todos para uno sabían de Mirio. Voy a borrar todo rastro de One for All una vez que estés muerto, All Might. All for One se inclinó hacia adelante para provocar a All Might, invitándolo a acercarse. Shimura estaba en el aire, incapaz de cambiar de dirección a tiempo. Esta vez no había obstáculos. All Might apretó los dientes mientras se abalanzaba directamente sobre el villano, preparando una mano para un puñetazo tremendo directo al cráneo del villano. All for One. No vio a All for One terminar de cargar sus tones, ni se percató de que All for One apuntaba directamente a All Might. Adiós, One for All. BZZZ Cabo. Capítulo 155. El renacido, BZZZ Cabo. De un solo disparo de All for One, All Might fue destrozado, lanzado hacia atrás mientras la última gota de su energía se desvanecía de su cuerpo maltrecho. Su forma de héroe se disipó por completo en un solo ataque, siendo lanzado hacia atrás, recibiendo el impacto con todo su cuerpo mientras destrozaba los restos de la ciudad antes de estrellarse contra el suelo. All Might, no, ahora mismo no era All Might. Toshinori se detuvo, respirando lentamente mientras descendía por completo a su forma más pequeña y huesuda. Sobre él, el helicóptero de noticias que intentaba proteger volvió a acercarse rápidamente para enfocarlo con su cámara. Por mucho que Toshinori intentara proteger a la gente, mientras yacía en el suelo con un dolor inmenso, deseaba de verdad que esos idiotas se largaran de allí antes de que All for One decidiera disparar una segunda vez. Toshinori respiraba lentamente, colocando los brazos debajo de sí mientras la sangre brotaba de su boca. Todo su cuerpo se estremecía de dolor y podía sentir con intensidad el impacto del ataque de All for One. Puede que All for One se haya debilitado, pero demostró que eso apenas importaba. Si bien el disparo no fue lo suficientemente fuerte como para matar a Toshinori, lo dejó fuera de su forma de héroe, y no la recuperaría en un buen tiempo, si es que aún podía volver a transformarse en héroe después de esto. Toshinori escupió la última gota de sangre mientras cambiaba el apoyo de sus codos a sus manos, esforzándose por incorporarse un poco más mientras observaba el paisaje. All for One se quedó atrás, aplaudiendo y riendo. Predecible hasta el final. Muy. Los aplausos de All for One disminuyeron mientras se inclinaba hacia adelante, riendo entre dientes. Predecible. Junto a él, estaba Nana Shimura. Un pilar, todo lo que él quería ser, corrompido y mancillado por All for One. Y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Ni siquiera le habían dado un final limpio. Estaba atrapada entre un gnomo y la muerte. All for One mencionó 30 dones de fortalecimiento, e incluso All Might se dio cuenta de que eso era mucho más de lo que una persona normal podría soportar. Su cuerpo probablemente se estaría deteriorando rápidamente. Ella había regresado de la muerte para sufrir un destino aún peor, y allí estaba él, tirado en el suelo y sangrando como un cerdo, incapaz de hacer nada. No. No, aún no había terminado. Todavía no. Toshinori forzó las piernas debajo de sí, se limpió la boca con un brazo y revisó la sangre. No era buena señal, ya que se puso de pie sobre una rodilla y una pierna. Me alegra haber podido ver esto en persona. ¿Sabes? Tenía mucho que decir y aún más que hacer, pero esto, pudo oír a All for One reírse entre dientes mientras el villano observaba la escena. Valió la pena. Toshinori apoyó la otra pierna debajo de sí y escupió por última vez, limpiándose los últimos restos de sangre de la boca. Al menos, no saldría más, para bien o para mal. Shimura avanzó con su habitual confianza silenciosa. En algún momento quiso que él continuara con su sueño, pero ahora no era más que una marioneta en manos de All for One. ¿Le esperaba el mismo destino? ¿Le esperaría a Mirio? Estos pensamientos ayudaron a All Might a ponerse de pie por completo, mirándolos fijamente a ambos.
Todavía no estoy muerto, All for One. Su voz ya no era tan fuerte como antes, pero en sus palabras se percibía una determinación silenciosa. No luchaba solo por la memoria de Nana Shimura, ni porque fuera el héroe número 1. Luchaba porque necesitaba proteger al mundo de All for One. Por eso era el héroe número 1. HMM. Entonces no lo eres, All Might, entonces no lo eres, todavía. Nana Shimura se abalanzó sobre él. No tenía fuerzas para intercambiar golpes de nuevo. Las pocas brasas de One for All que le quedaban no podían soportar otro ataque frontal como ese, así que no intentaría enfrentarse a ella. Mientras Shimura se lanzaba hacia adelante para acabar con él, All Might también se lanzó a su encuentro. Canalizó la energía que aún sentía en sus piernas antes de arremeter contra su maestra con todo su cuerpo, tomándola por el hombro y desviándola de su impulso mientras la empujaba por el suelo, rodeándola con sus brazos para asegurarse de que no pudiera escapar. Si bien su energía no podía soportar mucho más castigo, era su propio cuerpo el que poseía una increíble resistencia tras 40 años de entrenamiento y combate. Sus huesos no se romperían ante algo tan débil. Había entrenado su cuerpo para soportar el impacto de usar One for All casi a plena potencia, pero su nueva forma, más débil, no podía resistir toda la fuerza de One for All. Ese tipo de uso fue lo que acortó su tiempo, pero aún así, casi nada, ni siquiera All for One, podía hacerle frente a toda la fuerza de One for All. Y apostaba a que Nana Shimura tenía el mismo problema, aunque su fuerza fuera solo proporcional a la de One for All. Por eso optó por una entrada, una jugada que confiaba en su propia resistencia. Shimura nunca había aguantado tan bien los golpes como él, y confiaba en que probablemente no estuviera acostumbrada a todas las peculiaridades de su cuerpo. Si lograba obligarla a usarlas en exceso, podría hacer que se autodestruyera tal como le había sucedido a él. Se estrellaron contra el suelo, arrastrando a Shimura entre los escombros antes de que All Might rompiera la embestida y, mientras Shimura intentaba contraatacar, ella lanzó un puñetazo que Toshinori no pudo esquivar, pero sí anular. Su puñetazo impactó al héroe número 1 en el costado mientras retrocedía, pero no pudo causarle daño grave, ya que se apartó para amortiguar parte de la fuerza. En cambio, el golpe lo empujó hacia atrás y le permitió ganar distancia, dándole la oportunidad de respirar y pensar. Ahora era casi tan fuerte como él, sí, pero no tan fuerte como él en su máximo poder. O se estaba conteniendo o no era tan fuerte como debería haber sido, y ambas cosas encajaban con su plan. Tras esa única entrada, dejó que la fuerza volviera a recorrer su cuerpo, reservándola para una ocasión importante. ¿Cuántas veces más podría hacerlo? 12, quizás 15 veces como mucho, si no recibía ningún golpe grave. 15 golpes más serios. Tendría que terminar una pelea que ya había intercambiado miles de ataques en 15 golpes para derrotar a dos de las personas más fuertes de Japón. All Might sonrió. Parecía imposible, pero los héroes eran quienes hacían posible lo imposible. Nana Shimura se levantó, apenas ilesa del ataque, y sonrió, pero All Might le devolvió la sonrisa. Intercambiaron miradas, observándose mutuamente por un instante antes de que Shimura volviera a moverse. Se dirigió directamente hacia él, cargando sin importarle las consecuencias. Era el mismo estilo de lucha que él usaba, así que al menos podía prever lo que se avecinaba, aunque su cuerpo no pudiera reaccionar a tiempo sin la ayuda de One for All. Shimura se lanzó con fuerza, echando la mano derecha hacia atrás para acumular la mayor potencia posible antes de dar un paso al frente y plantar los pies firmemente para conseguir una buena base. Fue precisamente ese momento, cuando plantó los pies, el que All Might estaba esperando, pues en el instante en que intentó lanzar su puñetazo, debía detenerse. Ella puso toda su fuerza en el ataque, lanzándose hacia adelante mientras su puño descendía como un cohete. Tenía la fuerza suficiente para aplastar a un hombre si lo alcanzaba, e incluso la resistencia de All Might se vería afectada, así que lo evitó. All Might ni siquiera intentó resistir el ataque y, en cambio, imitó a All for One, dando un paso al frente junto a Shimura y luego agachándose a un lado cuando Shimura lanzó su potente puñetazo. El puñetazo de Shimura surcó el aire con tal velocidad que produjo una explosión sónica, destrozando el suelo donde estaba parado y lanzándolo hacia atrás, pero él no retrocedió. Shimura levantó la vista tras fallar su puñetazo justo cuando All Might contraatacó con su propio gancho, aprovechando el tiempo que ella pasó parada para asestarle su propio puñetazo demoledor. Su brazo, completamente reforzado, impactó contra el cráneo de Shimura.
Esta apenas había comenzado a retroceder cuando el puñetazo la alcanzó, golpeándola con fuerza en la cara y lanzándola hacia atrás contra el suelo, sepultándola entre escombros una vez más, mientras Olmig comenzaba a recuperarse. Olmig retrocedió tras herir a Nana Shimura, dejándola atacar sin control y fallar todos sus tiros. Esto fue inesperado. Lo cual fue gracioso, porque sucedió justo después de que All For One dijera todo eso sobre lo predecible que era Olmig. El nuevo estilo de lucha de Olmig era muy atípico para él. En lugar de intentar encontrar su propio ritmo, Olmig optaba por detenerse y reanudarse aleatoriamente para interrumpir el ritmo de su oponente, que era como luchaba All For One. All For One disfrutaba viendo esta pelea. Olmig, forzado a un estado lamentable, usaba un estilo que le resultaba completamente desconocido. Y lo más gracioso era que estaba funcionando. Olmig, por pura casualidad, había encontrado el punto débil de Nana. Nana Shimura, como Nomu, recibía poca o ninguna retroalimentación mental de sus peculiaridades, ya que todas eran pasivas, pero las armas poseídas en las que se basó su diseño también tenían una debilidad: la energía. Shimura comenzaba a flaquear lentamente a medida que se cansaba, aunque nadie más lo notaba. Su cuerpo no tenía la energía para seguir funcionando a toda máquina indefinidamente, pero se había esforzado al máximo desde el principio. Después de todo, era un diseño experimental, y All For One podía recuperar sus dones de su cadáver. No había nada de malo en poner a prueba sus límites, sobre todo si eso terminaba por destruirla. Aún así, esta escena fue entretenida, aunque inesperada. Inesperado no significaba imprevisible, sino improbable, pero All For One había previsto todas las posibilidades. Esto solo significaba que él mismo tendría que luchar cuando terminaran su pelea, acabando con Olmig con unos cuantos golpes. All For One dio más órdenes a los Nomus, prestando especial atención al ritmo al que los estaban eliminando. Era rápido, pero no tanto como había previsto. Los héroes, a pesar de sus esfuerzos, se estaban quedando atrás. Incluso lo que Olmig estaba haciendo ahora solo podía considerarse un esfuerzo por sobrevivir. Simplemente intentaba aguantar un poco más espaciando el uso de su don, pero ya era demasiado tarde. Incluso si Olmig derrotara a Shimura, que actualmente está a punto de quebrarse, tendría que luchar contra All For One y. All For One se revisó rápidamente. Brazos, piernas, cuerpo, cabeza, no, seguía en plena forma. De hecho, había recuperado toda la energía gastada al disparar, así que estaba de nuevo a pleno rendimiento. Era seguro decir que las pequeñas tácticas de lucha de Olmig no funcionarían dos veces. All For One confiaba en el resultado. Nana Shimura implosionaría, Olmig la mataría en su momento de debilidad autoinfligida, y luego All For One entraría y arrasaría. Incluso ahora, All For One podría matarlos a ambos en un instante. Era mucho más rápido que cualquiera de los dos y se aseguró de que Shimura fuera menos resistente para poder matarla de un solo golpe. Por eso tenía tan pocos dones de resistencia en comparación con los que aumentaban su fuerza. Olmig, por pura casualidad, había descubierto su punto débil. Ella había sido diseñada para implosionar, creada con un botón de autodestrucción para que limpiara el desastre que él había provocado para All For One. 30 peculiaridades para aumentar la fuerza, mientras que solo 12 para aumentar la resistencia. Ni siquiera era una proporción de 2 a 1. O se quedaría sin energía y sería presa fácil para él, o se suicidaría por completo, intentando dar un puñetazo y rompiéndose la columna vertebral o algo similar. La había diseñado con un punto débil tan evidente por si ella lograba liberarse. De esta forma, aunque intentara rebelarse contra él, no podría. All For One había leído la guía del Señor Oscuro y, al menos, era lo suficientemente inteligente como para no diseñar un arma más poderosa que él. Hisashi dejó de concentrarse en la pelea y, en cambio, hizo una pregunta a través de un auricular en su casco, hablando de nuevo con su pesado favorito y el peor actor del mundo. ¿Cómo está el hospital? No se preocupe, señor. No está tan cerca de Musutazu, le dijo Kurohiri por el intercomunicador, sin temor a que alguien escuchara el canal. Está a 10 minutos en el tren más cercano, y ni siquiera están cerrando los trenes para poder continuar con las evacuaciones. Sus Nomus ni siquiera están cerca, señor. Deje de preocuparse. Excelente. La última preocupación de Hisashi era infundada, pero quería asegurarse de no tener nada de qué preocuparse. Solo una cosa más que tachar, por si acaso.
No se perdonaría si permitiera que ocurriera algo tan terrible. Midoriya debería despertar pronto. Quizás ya estaba despierto. Hisashi miró hacia el helicóptero de noticias desde donde Midoriya podría estar observándolo. Se preguntó cómo se llevarían en el futuro. Era difícil pensar en ello, tanto por lo complicada que era la pregunta como porque ahora no era el momento. All For One negó con la cabeza mientras observaba el intercambio de golpes entre All Might y Shimura. Ambos empeoraban, pero a ritmos muy diferentes. El estado de All Might era controlado pero rápido, mientras que el de Shimura se deslizaba lentamente hacia la ruina, tal como estaba previsto. Gracias, Kurohiri. Hablaremos cuando esto termine, estoy seguro. Diablos, puede que esté hablando contigo ahora mismo. El pensamiento le hizo reír entre dientes. En efecto, señor. Buena suerte. Desactivando las comunicaciones ahora. La conexión se interrumpió, ya que dejarla activa demasiado tiempo podría revelar detalles importantes. Sin duda, no se podría interceptar a tiempo, pero podría revelar la ubicación de la liga, lo cual ya era un problema en sí mismo. All For One negó con la cabeza. Todos los problemas se estaban solucionando solos, y ahora parecía que sus últimos problemas también iban a resolverse. Sin embargo, All For One nunca fue de fiar y comenzó a cargar un último ataque, apuntando con el brazo hacia adelante por si acaso. La persecución a alta velocidad había llegado a su fin mientras se evaluaban mutuamente. All Might ni siquiera estaba seguro de si Shimura podía hablar, pero como podía reír, probablemente era posible. Sin embargo, no lograba sacarle ni una palabra, así que allí estaban, mirándose fijamente en silencio. A All Might le quedaban entre 18 golpes, y esta limitación le estaba ayudando a comprender las ventajas de este estilo de lucha. Aunque su cuerpo ya no podía rendir al máximo, aún podía planificar y actuar. Shimura actuaría entonces, y si adivinaba correctamente lo que ella iba a hacer, contraatacaría y ganaría. Su propia velocidad se volvía irrelevante cuando sabía lo que se avecinaba. Normalmente tenía que usar sus reflejos para evitar el peligro en el instante en que lo veía, pero con este estilo podía reaccionar antes de verlo. Este estilo de lucha tenía dos problemas. Primero, dependía de que adivinara los movimientos del oponente, lo cual era arriesgado. Segundo, All Might era realmente malo en ello. Shimura dejó de quedarse parada y comenzó a moverse a su alrededor para conseguir un mejor ángulo, demostrando las ventajas de poder usar todo su cuerpo con su don. Pero All Might se estaba acostumbrando a su estilo. Era como si se hubiera vuelto más lenta a medida que la pelea se prolongaba. Él podía empezar a reaccionar y predecir sus movimientos. Sin embargo, este último ataque le demostró que simplemente se había vuelto más lenta. Shimura lo rodeó antes de abalanzarse sobre él, obligándolo a tropezar hacia adelante para esquivarlo por poco antes de que ella se acercara, con la intención de atacarlo con una ráfaga de puñetazos, lo que representó un gran problema para el héroe ya herido. Si se veía envuelto en un intercambio así, consumiría sus últimas energías. All Might sacrificó otro uso de One for All para saltar hacia atrás, imitando los pasos evasivos de All for One para ganar distancia, pero Shimura simplemente lo siguió. Esto demostró claramente por qué All For One usaba este estilo y por qué el actual All Might era tan malo en él. All For One podía retroceder cuanto quisiera porque podía mantener su alta velocidad durante mucho tiempo y castigar a cualquiera que intentara perseguirlo. Mientras tanto, All Might apenas podía esquivar un ataque a la vez, y mucho menos castigar a alguien que lo persiguiera. Shimura estaba preparado para superarlo cuando All Might detuvo su retirada y se plantó en el suelo, apretando los dientes mientras aceptaba el intercambio de golpes. No podía escapar, así que tendría que redoblar la apuesta. Nana Shimura le propinó un fuerte puñetazo al chocar contra él, provocando que escupiera sangre de nuevo. All Might le escupió la sangre directamente en la cara y rugió mientras lanzaba su propio puñetazo, concentrando toda su fuerza en el brazo y golpeándola en la cara mientras se apartaba a un lado. Ambos salieron disparados hacia atrás tras ese único intercambio. Quería decir, antes de que todos desapareciéramos, que he dejado algo para unas pocas personas especiales, dijo All For One con calma al estúpido helicóptero de noticias, ajeno a sus propias palabras. Ya no necesitaba pensar en lo que decía. Llevaba tiempo preparando este discurso. Era una declaración final para el mundo y para quienes llevarían su antorcha. Habían muerto más Nobus. El ritmo se aceleraba, mucho más rápido que antes o que el que esperaba, con uno muriendo casi cada 10 segundos, pero ya no importaba. Aún así, las evacuaciones iban bien.
Probablemente sobreviviría más gente gracias a la muerte de esos Nondus, pero seguramente ya habían muerto muchos. Llevaban unos 20 minutos de pelea, no estaba seguro. Por alguna razón, al diseñar su máscara asesina, no se le ocurrió incluir un reloj. ¡Qué desconsiderado! A mi heredero, rival y némesis. Continuó su discurso con las palabras que había preparado de antemano, habiéndolas recitado una docena de veces para este momento. Breve, conciso y con muchos significados. Todos podrían divertirse descifrándolos después. Observó a su alrededor mientras mantenía un brazo fijo en Olmigt y Shimura. Shimura se abalanzó sobre Olmigt con el mismo estilo con el que Olmigt solía abalanzarse sobre All for One, y Olmigt pudo comprobar de primera mano lo molesto que resultaba. Terminaron intercambiando golpes, y parecía bastante doloroso. ¡Qué delicia! A cada uno de ustedes les dejo un gran poder para que lo usen como mejor les parezca. Esa frase se refería específicamente a cada persona. Les había enviado a cada uno un regalo de despedida, un presente para cada uno. La ciudad no estaba tan destruida si te alejabas un poco de los dos idiotas que peleaban abajo. Al fin y al cabo, a los gnomos se les había ordenado sembrar el caos y matar, no demoler edificios. Aún así, sin duda se estaba librando una intensa batalla mientras más héroes llegaban a la ciudad, y probablemente se dirigirían hacia aquí. Era hora de dar por terminado este pequeño experimento. Regresaré a Japón y los recompensaré por el uso que le han dado a sus talentos. Así que vayan. Extiéndanse, háganse más fuertes. Pronto, All for One se concentró brevemente en el patético rostro frente a él, sonriendo mientras Olmigt se ponía de pie torpemente para una especie de intercambios final. El final llegará. En un solo movimiento, Olmigt pasó de probablemente 10 usos a definitivamente 5. Uno para sus piernas, uno para el puñetazo, y luego 3 perdidos por el único golpe fuerte que había recibido. Olmigt retrocedió tambaleándose, tosiendo incontrolablemente mientras sus piernas temblaban. Respiraba con dificultad mientras intentaba poner las piernas bajo él, concentrándose a pesar del dolor. Hizo una pausa para calmarse y concentrarse, observando la imagen de Nana Shimura. Seguía tan erguida como siempre, pero un ligero rubor asomaba en su sonrisa. Ella estaba herida. Había logrado conectar un golpe serio. Él podía vencerla. Pero podría vencerla con solo 5 movimientos restantes. Especialmente cuando solo consiguió ese intercambio de 5 usos por un solo golpe. Olmigt no podía estar seguro. Escupió la última gota de sangre y apretó con más fuerza, sintiendo las últimas brasas de One for All arder en su interior. Este era el momento. Esta era su última oportunidad. Tenía que salir adelante, tenía que superar las adversidades, y tenía que derrotar a Nana Shimura. Olmigt la miró fijamente, apretando los dientes mientras la última gota de sangre goteaba. Su cuerpo se sentía como una toalla usada, escurrida y mojada. No podía seguir, pero lo haría. Tenía que hacerlo. Olmigt gritó para reprimir el miedo que sentía en el estómago mientras esbozaba una sonrisa y se lanzaba al ataque, decidido incluso a morir. Se abalanzaron el uno sobre el otro, mirándose fijamente a los ojos. La retorcida burla de Shimura hacia su antigua sonrisa se encontró con la radiante sonrisa de Olmigt. Shimura volvió a la carga. Probablemente sabía que la ráfaga de golpes le había beneficiado la vez anterior, así que la repetiría para ganar. Olmigt rió mientras la sangre brotaba de su boca, ahogando la tristeza de ver a su maestra en ese estado. No podía igualarla en un ataque, así que tendría que salir de allí. Shimura intensificó el ataque mientras Olmigt volvía a llenar sus piernas de energía, retrocediendo como si fuera a huir de nuevo. Shimura aceleró el ritmo cuando Olmigt se movió ligeramente, inclinándose hacia el ataque en lugar de alejarse de él, y saltó. El cuerpo entero de Olmigt se estrelló contra el de Shimura, ejerciendo todo el peso de su propia carga en su contra. La fuerza sobrehumana de Shimura la golpeó como un camión, combinada con la fuerza de Olmigt, y la hizo retroceder tambaleándose, aumentando de nuevo la distancia entre ellos. Por encima de todo, All for One se cernía como el espectro de la muerte. Una vez que hubiera acabado con Shimura, él sería el siguiente. Olmigt no podía moverse con rapidez en ese momento, así que avanzó lentamente con la mirada fija en Shimura y la mandíbula apretada. De cualquier manera, este sería el final. Shimura se levantó del suelo, recolocándose la mandíbula. Ese golpe le había hecho mucho daño. Con solo unos cuantos golpes más como ese, estaría acabada para siempre.
Solo tuvieron un instante de respiro antes de chocar de nuevo, como el mar contra un rayo. Shimura se lanzó directamente hacia él, usando su velocidad para alejarse rápidamente. Le quedaban 4 usos. All Might bajó, sintiendo como el poder llenaba sus piernas antes de lanzarse hacia adelante. Shimura pasó junto a él sonriendo al darse la vuelta. Se había adaptado a su plan, y esta vez, él sería quien recibiría el contraataque. No sabía si podría usar el One for All después de esto, ni si podría seguir adelante tras este golpe. Aún así, lo intentaría. All Might apretó los dientes y se preparó mientras Nana Shimura plantaba los pies justo a la izquierda de donde All Might había apuntado para su ataque. Su mano retrocedió preparándose para su golpe definitivo. Su cuerpo se tensó, se inclinó hacia adelante mientras su puño comenzaba a dispararse hacia adelante. FSSSSSSSSSSSSSSSSSH, ¡bam! Justo cuando algo la interrumpió en pleno ataque, golpeándola en el cuerpo, haciéndola retroceder medio paso y obligándola a dudar por un instante, una fracción de segundo antes de que recuperara el control y lanzara un puñetazo que debería haberle dado la victoria. Sin embargo, su golpe falló debido a ese pequeño desfase, lo que provocó que su ataque llegara un poco tarde y permitió que All Might escapara ileso mientras ganaba distancia. ¿Qué? All for One se detuvo un segundo, mirando a lo lejos con total confusión. Usando la peculiaridad de búsqueda de Ragdoll, pudo sentir un gran río de gnomos muertos, todos en línea, viniendo directamente hacia aquí. De los cientos que había enviado, alguien había masacrado a decenas solo para llegar hasta aquí. ¿Qué héroe era? All for One fijó la mirada bajo el casco, recuperando la vista por un instante mientras intentaba comprender lo que sucedía. No. No, eso es imposible. ¿Cómo? ¿Cómo demonios estás aquí? Una pequeña figura caminaba por las calles abandonadas y destrozadas, apuntando con la mira de un rifle robado. Hacía mucho tiempo que no lo revisaba, pero el arma no se había usado desde que la recogió durante el asalto al metro. Aún así, no era una mala prueba. Mientras avanzaba, apoyó la mira contra su rostro y los restos rotos de lo que una vez había sido una máscara de respiración de pintor, apuntando rápidamente antes de disparar de nuevo contra la villana que había visto en la televisión. Pronto se apresurará, probablemente cuando recarguemos. Prepárate y mantén la calma. La voz, antes áspera, guió sus acciones mientras preparaba otro disparo, apuntando a la mujer a lo lejos. El arma estaba un poco sucia, pero bueno, también lo estaba todo lo que llevaba puesto. Apenas tuvo tiempo de limpiar las partes internas después de desenterrarla, simplemente agradeció que funcionara en ese momento. Entendido, con calma, su respiración era lenta y constante mientras recordaba las palabras de Mau y apretaba el gatillo, disparando de nuevo a la villana a lo lejos, pero fallando por completo. Eso no importaba, mantén la calma. Mantén la calma. Concéntrate. Ajustó el agarre del rifle, y sus protectores de brazos brillaron a la luz de la noche. Ambos protectores se habían roto hacía mucho tiempo, pero era mejor que nada, como los pantalones de chándal holgados que llevaba y las espinilleras de mala calidad que había pintado de negro hacía un año. El inmortal apuntó su rifle, sonriendo mientras la figura comenzaba a aparecer en su campo de visión. Ella viene. Su funeral. El guerrero solitario apretó los dientes mientras disparaba el tercer tiro, alcanzando a su invitada, que se acercaba rápidamente, en el cuerpo. Mau había dicho que, si bien los disparos a la cabeza eran bonitos y agradables, siempre había que apuntar al objetivo más grande. Después de todo, un corazón y un cerebro destrozados eran igualmente letales. ¿Cómo? ¿Cómo demonios estás aquí? No deberías estar aquí. All for One estaba en pánico total, intentando, sin éxito, procesar lo que veían sus ojos. Esto era imposible. Esto era realmente imposible. Esto era una estupidez. Esto es una mierda. ¿Quién? Ahora había un rostro que no había visto en mucho tiempo a lo lejos. La patética forma esquelética de All Might estaba a la distancia. Tenía un aspecto horrible. ¡Cuidado! Ella viene. Espera a que esté más cerca para disparar, luego dispara en el último segundo para contrarrestar su próximo ataque y así poder esquivar mientras se estremece. Intenta un disparo a la cabeza si te sientes seguro. Se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa y una sonrisa extraña, saltando por el aire mientras se preparaba para lanzar un puñetazo.
Su mano se echó hacia atrás, su defensa bajó, y solo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para escupirle, aquel guerrero errante apretó el gatillo, enviando otra bala directamente a su pecho antes de cambiar su agarre en el rifle. Su contraataque impactó en el centro de la villana, interrumpiendo su impulso pero sin detenerla. Ella siguió apoyando los pies en el suelo y lanzó el puñetazo, resistiendo el ataque, pero ellos lo habían previsto. Se deslizó hacia un lado y usó el rifle para desviar su puñetazo, lanzándose hacia atrás mientras el rifle absorbía la mayor parte de la fuerza y se doblaba por la mitad como cartón de un solo golpe, demostrando lo que sucedería si ella lo alcanzaba. Sí. El hombre muerto viviente los lanzó hacia atrás, manteniendo sus pies bajo ellos mientras extendía la mano hacia el trozo de basura que fingían que era una katana, como si fuera a enfrentarse seriamente a esa villana. Ella se inclinó hacia adelante, lista para intercambiar golpes. Forma 4 al estilo del Joker. Arena de bolsillo. Tuvo la sensatez de lanzar la arena en medio de la frase, antes de mencionar lo que realmente estaba haciendo. Decir arena de bolsillo probablemente habría delatado el ataque, y así ella quedó confundida y cegada. Esto, sumado a la tendencia de este villano a lanzarse al ataque, podía ser manipulado. Shimura perdió de vista a su objetivo cuando la arena le golpeó la cara, pero aún podía oírlo decir arena de bolsillo. No necesitaba buscarlo si ya sabía dónde estaba. Shimura cargó a ciegas, lanzando puñetazos salvajes hacia donde había oído al fantasma escurridizo un instante antes, pero no sería un fantasma si pudiera ser tocado. El pequeño mono se escabulló de debajo de su ataque, aprovechando su insignificante tamaño mientras se dirigía hacia el muerto viviente que una vez fue el todopoderoso héroe, All Might. Tranquilo, señor, la ayuda está en camino. Dijo con tono seguro mientras se acercaba rápidamente a All Might, el ruido de su voz ahogado por el sonido de los ensordecedores golpes a sus espaldas para asegurarse de que ella no lo encontrara todavía, sobre todo porque se dirigía en la dirección equivocada. Si a eso le sumamos su propia velocidad, tenía suficiente espacio para, El sonido de los golpes a sus espaldas cesó. Ella se acercaba. Eso significaba que debía observar sus reacciones. El escurridizo samurái giró sobre sus talones y lanzó 2 objetos en rápida sucesión contra la figura que se aproximaba velozmente. Shimura los atravesó con una sonrisa confiada, sin apenas prestarles atención. Baan, pi. Así que no se percató de que uno de los objetos era una granada aturdidora y la recibió de lleno en la cara. Si bien apenas reaccionó al disparo o al impacto de una piedra en la cara, tuvo una reacción violenta ante la granada aturdidora. Se agarró la cara y gimió de dolor, con el rostro contraído al desintegrarse la carga. Tropezó con sus propios pies y cayó al suelo ante la repentina luz y el ruido en la noche, por lo demás muy oscura y relativamente silenciosa. Parecía tener sentidos agudizados que potenciaban los efectos de la granada aturdidora. ¡Qué suerte la suya! Se detuvieron bruscamente frente a All Might, agarrando el cacharro que llevaban en la cadera, fingiendo que era un arma de verdad, desenvainándolo y mostrando la hoja ya rota. Se mantuvieron firmes frente a la figura que gritaba, a quien habían visto igualar e incluso superar a All Might en la televisión del hospital. Tenían que enfrentarse a eso de alguna manera. ¡Qué suerte la suya! No te preocupes. Mantén la calma. La ayuda está en camino. Esto iba dirigido más a sí mismo que al cadáver que custodiaba. Miró hacia atrás y se dirigió al peso muerto. Tú. Si no puedes luchar, apártate de mi camino y quítate de en medio. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? No puedes con ella. Corre. All Might tenía razón en algunos puntos, pero, por desgracia, quien una vez fue llamado Wright había hecho una promesa. ¿Por qué hago esto? Esa es una gran pregunta. Ajustó su postura para adaptarse a la movilidad de Joker mientras hablaba, mirando a All Might mientras intentaba pensar en una respuesta adecuada antes de que ese idiota que se movía torpemente frente a ellos se recuperara y volviera a la ofensiva. Recordó las palabras, los pensamientos o lo que fuera que habían intercambiado en el camino. No creo poder aceptarte todavía. Miraban fijamente a lo lejos mientras viajaban en el techo de un vagón de tren hacia el apocalipsis. Se suponía que nadie debía subir al tren mientras se precipitaba a toda velocidad hacia la ciudad para intentar evacuar a los civiles, pero ellos eran criminales. Ese tipo de cosas no se aplicaban a ellos. ¡Qué lástima! Wright se había reído entre dientes mientras cabalgaban en la oscuridad, revisando las viejas armas que nunca pensaron volver a usar. Esto era una locura.
No tenía sentido lógico volver aquí a luchar otra vez, pero ahora tenían voluntad propia. Podía respetar eso, aunque todavía fueran débiles. Pero para lograrlo, necesito tu fuerza. No puedo hacerlo sin ti. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Prestarme tu poder de nuevo? Wright se sorprendió por la honestidad del joven héroe y sonrió mientras se inclinaba hacia adelante. Sintió como la energía volvía a él cuando Wright resucitó, ya no muerto. Revenant le sonrió a Olmig, completamente preparado para hacer todo lo que estuviera a su alcance para ganar la próxima pelea. Esta no sería una lucha inútil, no con él al mando. ¿Por qué estoy haciendo esto? Revenant se irguió, aunque era bajo, y esbozó una sonrisa mientras miraban al frente. Era hora de ponerse serios. Probablemente porque vi tu cara irritante y no pude quedarme quieto. Al contemplar a este guerrero renegado, Olmig recordó una imagen de hacía tiempo. La de un niño que, con sus acciones en apenas un minuto, dejó una huella imborrable en su memoria. Un muchacho dispuesto a afrontar la derrota, que parecía segura, y que se obligó a sí mismo a alcanzar la victoria, incluso cuando parecía imposible y peligrosa. Cuando aquel chico corrió hacia el peligro para salvar a alguien más, dijo algo que se le quedó grabado a Olmig. Por lo imprudente, estúpido o cursi que sonó, Olmig no pudo recordarlo, pero sintió como si viera doble mientras contemplaba a aquel extraño guerrero frente a él e imaginaba a un niño enfrentándose a una criatura gigantesca, al menos el doble de grande que él, esforzándose al máximo, incluso a riesgo de su vida, para salvar a una sola persona. Aún podía oír el eco de las palabras cursis de aquel chico. Izuku Midoriya rió mientras se inclinaba hacia el ataque y hacia la figura que se abalanzaba sobre él, quien finalmente había perdido la sonrisa. Dejó que sus instintos combativos lo guiaran hacia la batalla final mientras pronunciaba unas viejas palabras. Ni siquiera recordaba haberlas dicho. Simplemente sucedió. Cuando vio a Bakugou en el villano de lodo, cuando vislumbró a Kota aterrorizado por Muscular, y ahora cuando vio el rostro de Olmig en un monitor de hospital de mala calidad mientras despertaba. Fue esa cara que hicieron la que hizo que su cuerpo se moviera sin dudarlo, esa expresión que hicieron, porque parecías estar pidiendo ayuda. El exhausto héroe intentó comprender lo que estaba sucediendo, los espectros cruzaron miradas y, por encima de todo, un solo hombre gritó el nombre de alguien que, de alguna manera, había logrado arruinar 12 años de planificación en una sola noche, aunque nadie pudiera entender lo que decía. Capítulo 156. Un espectro contra el espectro, llegar hasta aquí había sido toda una aventura. Despertar en un hospital. Intentando averiguar dónde estaba. Sintiendo cómo los recuerdos volvían a él. El bosque. El campamento. Los niños. Sintiendo cómo el dolor volvía a invadirlo. La emboscada. Kota. Su propia muerte. Pero parecía que ni siquiera podía morir como debía. ¡Qué suerte la suya! Luego vino aquel alboroto que lo despertó. Había tenido problemas para dormir. Las extrañas cicatrices fantasma, mientras aún sentía la sensación de ardor que lo invadía, eran un excelente despertador. El televisor alrededor del cual se reunían los pacientes. Los susurros entre los médicos, las miradas preocupadas, la sensación de pavor, esa expresión de miedo. Solo vieron una escena en la televisión. Olmig con cara de miedo, acorralado por un villano. Pero oyeron muchas cosas. Un lugar, el número de muertos, el pánico, finalmente, eso provocó una reacción en el chico. Fue un desastre, la ciudad quedó en ruinas. Esto asustó a todos, ya que se recurrió a todos los héroes disponibles. Y eso le enfureció. Por la ventana, bajó por las calles, cruzó el bosque y corrió. Llegó a un valle entre dos colinas con un arroyo que lo atravesaba, y un tronco yacía entre ellas. Llegó a un árbol, y a la gran caja que arrancó del suelo con sus propias manos. Abrió de golpe las cajas de armas que había enterrado, metiendo cada arma que había dejado atrás en una bolsa de lona antes de llegar al último objeto de la caja. Un viejo uniforme andrajoso, confeccionado en minutos por algún mocoso de instituto. Una máscara de pintor rota. Un chaleco antibalas de Kevlar que no le quedaba bien. Unos pantalones deportivos viejos. Zapatos grandes y voluminosos y protectores deportivos mal pintados de negro. Y por supuesto, al final, todo se reducía a esta chaqueta. La chaqueta ondeaba al viento mientras se desplazaban por el tejado de la estación de tren, por encima de la multitud que había huido de la ciudad que se derrumbaba.
La gente estaba confundida, preocupada y lloraba. La chaqueta aún tenía rasgaduras y desgarros de sus peleas pasadas. Se dirigió al tren, observándolo mientras comenzaba a alejarse de la estación. El tren era completamente automático, sin nadie a bordo, y regresaba al campo de batalla para rescatar a más personas. Ese fue su billete a aquel infierno. Se diseñaron muchísimas chaquetas a lo largo del año, pero al final siempre terminaba siendo esta. Quizás era el destino o algo así. Corrió por el techo paralelo al tren mientras este aceleraba, luego saltó del techo a la carrocería, agarrándose al techo y sujetándose a uno de los raíles mientras el tren iba cada vez más rápido. Ajustó su agarre, sujetándose con un cinturón para tener las manos libres mientras se preparaba. A lo largo del año, así es. Esto fue justo después de su primer aniversario. Tan solo un año haciendo esto, y lo lejos que habían llegado. Sacó las armas de su bolsa de lona y comenzó a colocarlas en distintos lugares de su cuerpo. La munición, en su chaleco. Las pistolas, en su chaqueta. El canap, bajo los faldones de su abrigo. Habían fabricado muchísimas armas a lo largo de los años, pero las guardaban en su escondite dentro del Instituto Ishiyama, y si quería llegar allí en un tiempo razonable, tendría que tomar un tren. Por desgracia, el Instituto Ishiyama estaba en la dirección equivocada. Tardarían otros 10 minutos en llegar si un tren saliera de la estación justo cuando llegaran, y luego otros 15 para ir de la escuela a la estación de tren del distrito correspondiente. Y eso sin contar el tiempo que tardarían en ir de la estación al lugar de la pelea. Finalmente, lo último que quedaba en la bolsa. Lo que estaba al fondo. Una porquería que solo un borracho podría llamar espada. La desenvainó lentamente, comprobando la hoja desafilada. Estaba hecha de madera barata y un tubo, y apenas conservaba filo, pero era la única espada que le quedaba. Las espadas originales de Muramasa y Stein también estaban en la escuela. La única espada que quedaba, Yamato. No habían pensado mucho en Yamato desde que despertaron. Se había hecho añicos por su descuido, justo después de haberle dicho a caminar y que también cuidaran sus espadas. Irónico. Yamato se había ido. Un pensamiento sombrío lo invadió mientras contemplaba el pedazo de basura con el que se había quedado. ¿Serviría de algo? ¿Podría siquiera usarlo? Tenían palos como armas y tela como armadura, sus propios restos de comida. Fuosh. Manipuló torpemente la espada mientras el viento arreciaba sobre el tren a toda velocidad, y estuvo a punto de dejarla caer. Rápidamente la envainó para asegurarse de no repetir su error y luego concentró su atención en el camino. El tren comenzó a reducir la velocidad al divisar la estación, y con ella llegó una multitud de gente. Los gritos y lamentos eran tan fuertes que se oían desde allí. Su equipo era una basura, claro. Pero eso era normal. Ahora, era hora de dejar de poner excusas. Esta era la parte difícil. Izuku soltó el tren y se deslizó fuera, rodando para recuperarse de la caída y echando a correr. Nomus gritó cuando una sombra se deslizó entre ellos, destrozándolos. Agujas caían del cielo como lluvia. Los disparos rompieron el silencio de la noche. Los gritos de los inocentes fueron igualados, y luego superados, por los gritos del Nomus mientras un fantasma inmortal cruzaba la ciudad. Unas cuantas personas salieron corriendo de un edificio y cruzaron la calle antes de que un enorme monstruo atravesara la pared tras ellas, rugiendo mientras rechinaba los dientes y sus ojos giraban, intentando fijar la vista en su presa. Volvió a fijar la vista en los civiles que corrían y gritaban, su sonrisa retorcida se amplió mientras avanzaba tambaleándose. Revenant ni pestañeó ante aquella criatura mientras salía disparado del callejón, desviándose de su ruta principal para tomar un desvío rápido. El Nomu ni siquiera lo notó cuando una aguja le atravesó el costado de la cabeza, dándole apenas un segundo para parpadear y girar a la derecha justo cuando Revenant se abalanzó sobre él. Su ritmo ni siquiera disminuyó mientras chocaban, y Revenant le clavó la aguja en el cerebro al Nomu de una patada. Izuku se apartó del nuevo cadáver, impulsándose aún más rápido hacia el centro de esta catástrofe. Todavía podía oír los estruendos resonantes cuando Olmiget y la villana que había visto antes chocaron entre sí, sus golpes resonando por toda la ciudad. Eso facilitó mucho encontrarlos. Revenant esquivó a un Nomu que se abalanzaba sobre él, giró sobre sus talones y le clavó un cuchillo de repuesto en el costado del cráneo. Apenas aminoró la marcha, continuando hacia el epicentro mientras el Nomu avanzaba tambaleándose unos cientos de metros antes de perder el equilibrio y estrellarse contra el suelo.
mantuvo ese ritmo constante, abriéndose paso a través de todo a su paso como un cirujano. Izuku utilizó una variedad de armas, desde las clásicas agujas que él mismo forjaba hasta las pistolas y cuchillos que había robado durante el año en diversas peleas entre pandillas. No contó cuántos habían derrotado para cuando llegó el momento de la gran batalla. Revenant dejó que el héroe asimilara la información, su especialidad, antes de hacer la suya. All Might se había reducido a su forma esquelética y se movía lentamente, mientras que la villana parecía ir casi a toda velocidad. Casi. Era más lenta de lo que All Might solía ser en su forma musculosa y, sin duda, más lenta de lo que había sido en televisión. Movimientos torpes. Reacciones lentas. Malas decisiones. Sabía perfectamente lo que estaba pasando porque le había ocurrido en docenas de patrullas. La villana empezaba a quedarse sin energía. Con eso en mente, Revenant redujo la velocidad de su carrera frenética y seleccionó el único rifle que se había molestado en recoger, comprobando el cargador antes de insertarlo. Era hora de ponerse manos a la obra. Revenant mantuvo la vista fija en su objetivo mientras elegía su siguiente arma. Hasta el momento no le estaban causando mucho daño, ni siquiera con un rifle, así que intentarían cansarla en lugar de perder el tiempo intentando infligirle un daño considerable. Era hora de ganar tiempo mientras el esqueleto se alejaba. Hablando de eso, ya te lo dije una vez, All Might. Si no puedes pelear, muévete. No tengo tiempo para cuidar de nadie. Todavía puedo luchar. ¿Quién eres tú, otra vez? Irrelevante. Revenant no perdió el tiempo mientras la villana se recuperaba de la granada aturdidora y volvía a la carga. Iba a por ellos, así que era hora de poner en práctica ese juego de pies que habían estado practicando durante tanto tiempo. Shimura se impulsó desde el suelo, saltando para ganar impulso y luego golpeando el suelo con ambos puños, intentando aplastar a su nueva oponente. Izuku, con calma, avanzó y se colocó debajo de ella, moviéndose en línea recta mientras ella saltaba. Su propio ataque creó una onda expansiva que lo ayudó a esquivarlo, alejándolo aún más y manteniendo una buena distancia entre ellos. Izuku se mantuvo firme y sacó una pistola, disparando a ciegas para seguir hostigando a Shimura y distrayéndola. Ella resistió los disparos como si fueran picaduras de insectos, sonriendo de nuevo mientras se giraba y se lanzaba directamente contra él para propinarle una ráfaga de puñetazos. Revenant vació el cargador y le arrojó la pistola entera a la cara, dándole en el ojo justo cuando intentaba lanzar su primer puñetazo. El arma era prácticamente irrelevante. Probablemente tenían casi 100 pistolas a esas alturas, pero necesitaban sobrevivir para poder usarlas. Eso significaba que debían detener su ráfaga de disparos. Shimura bajó del suelo y comenzó a lanzar puñetazos salvajemente, parpadeando después de recibir un disparo en la cara para recuperar la visión, pero apenas importaba. Su fuerza era suficiente para herir a All Might con solo sus movimientos descontrolados, si es que a eso se le podía llamar ráfaga, así que esto no iba a ser fácil. Revenant agarró su espada con ambas manos y se lanzó a la defensa, golpeando el costado de su brazo para desviar el ataque mientras giraba todo su cuerpo hacia el mismo lado, concentrando todo su peso en desviar un solo golpe. Continuó con este movimiento, aprovechando el impulso para parar el siguiente golpe mientras retrocedía y la obligaba a intentar perseguirlo. Cuando Shimura dio un paso al frente, Izuku también lo hizo, reduciendo la distancia entre ellos a apenas unos centímetros. Fue en esa distancia letal donde su agilidad de pies brilló con luz propia, moviéndose al compás de los puñetazos de Shimura para neutralizar todos y cada uno de sus ataques. Shimura golpeaba con su mano derecha e Izuku se movía a su derecha, esquivando su puñetazo mientras la golpeaba con su bastón metálico. Shimura retraía su brazo derecho e Izuku se acercaba con él, avanzando mientras ella retrocedía y se movía alrededor de su cuerpo. Los golpes de Shimura parecían salir al instante, pero ella no podía reaccionar de inmediato. Él la obligaba a pensar en sus ataques, haciendo que su cuerpo se ralentizara para igualar la velocidad de su mente, mientras que el cuerpo de él se aceleraba para intentar seguir el ritmo de su mente. Por eso necesitaba arruinar sus primeros golpes. Cuando tuviera confianza, no pensaría en sus golpes, lo que significaría que iría a toda velocidad. Si él recibía uno de esos golpes, se acabaría, así que necesitaba quebrar su confianza en esos puñetazos. Hasta ahora lo había intentado 3 veces y había fallado en todas, y él pretendía que siguiera así.
Si no lo hacía, Revenant sintió la onda expansiva y las ráfagas de viento cuando los ataques de la villana surcaron el aire como balas, rozándolo por apenas unos centímetros. Esos golpes, en el mejor de los casos, le habrían proporcionado una muerte limpia y sin complicaciones. Sus ataques eran tan fuertes que prefería que lo mataran al instante, porque si sobrevivía al primer golpe, sería una muerte dolorosa, desvaneciéndose en la oscuridad 2 veces. Pero Revenant no tenía intención de morir 2 veces. Revenant no solo iba a sobrevivir, iba a vivir. No iba a soportar el ataque de ese imbécil, iba a contraatacar. Izuku se abalanzó hacia adelante, derribando a la mujer para ganar un segundo mientras dejaba caer algo al suelo. Aunque el derribo no sirvió de nada, salvo para lastimarse el hombro, la villana retrocedió un paso para intentar crear distancia, ya que él estaba demasiado cerca para golpearlo con fuerza. Si lograba alejarse entre ellos unos 60 centímetros, tendría muchas más posibilidades de conectar un puñetazo de verdad, puesto que aún no había cesado su ataque. Izuku se mantuvo cerca, avanzando con ella y manteniendo su atención fija en él. Bajó la cabeza, se tapó los oídos y realizó otro débil golpe con el hombro mientras retrocedían, manteniéndose lo más cerca posible mientras se preparaban para la explosión. Shimura seguía intentando crear distancia y golpearlo mientras él seguía deslizándose por debajo y entre sus ataques. Frustrada, y sin prestar atención a lo que había soltado, Shimura retrocedió y preparó un gran puñetazo para obligar a la molesta a morir o retroceder. ¡Piiiiin! Justo cuando se le había caído aquello, estalló otra granada aturdidora. Su táctica dilatoria dio resultado, poniendo fin al ataque cuando Shimura volvió a agarrarse la cara. Como lo miraba fijamente, tuvo una visión casi perfecta cuando se produjo la explosión. El estallido seguía siendo tan efectivo como siempre, sobre todo a tan corta distancia. Izuku, por su parte, estaba de espaldas al destello y tuvo la sensatez de llevar tapones para los oídos. Al fin y al cabo, estaba usando armas de fuego y no quería quedarse sordo. Además de los tapones, se había tapado los oídos con las manos, confiando en que la cercanía le permitiría evitar cualquier golpe. Ahora que estaba cegada de nuevo, probablemente iba a empezar a atacar salvajemente otra vez. Revenant retrocedió y sacó una metralleta, insertó con calma un cargador y la vació por completo contra ella antes de rodearla. Shimura volvió a desesperarse, sus sentidos agudizados la traicionaron y causaron más daño que todos los contraataques de Izuku y Revenant hasta el momento. Al menos podía sentir las balas y se movió en la dirección de donde provenían, pero no pudo calcular bien la distancia. Él retrocedió 6 metros y luego saltó a su izquierda, pero ella solo cargó hacia adelante 3 metros y luego comenzó a lanzar todo lo que tenía, convirtiendo su entorno en escombros. No eran lo suficientemente fuertes como para vencer a esta villana. De hecho, ni siquiera podían hacerle daño. Pero ella era lo suficientemente fuerte y estúpida como para hacer ambas cosas, y si jugaban bien sus cartas, Shimura recuperó la consciencia, parpadeó y se giró para mirar a su alrededor. Bajó la guardia mientras intentaba localizar a su oponente, confundida pero segura de que no podría hacerle daño. Por eso le resultó tan fácil arrojarle arena a los ojos, cegándola de nuevo y sumiéndola en un estado de confusión extrema. Izuku se movió con agilidad hacia Shimura, rodeándola y manteniéndose detrás de ella con su parkour antes de aferrarse a su espalda y vaciar otro cargador en la base de su cráneo. Shimura gritaba y se debatía, intentando usar sus brazos para quitárselo de encima en lugar de estrellarla contra el suelo. Las balas tal vez no le perforaran la piel, pero aún así tenían mucha fuerza, como un fuerte golpe en la cabeza. No le causaban daño físico, pero era una táctica eficaz para molestar a alguien. Con suerte, podría sufrir una conmoción cerebral por todos los golpes que recibía en la cabeza. Sin embargo, después de su carrera, no contaba con la suerte. Shimura giró de un lado a otro, hasta que finalmente arrojó a su agresor como un potro salvaje. Él aterrizó rodando para amortiguar la fuerza y ganar distancia, luego se puso de pie y se deslizó hasta detenerse. Volvieron a estar a una distancia prudencial el uno del otro mientras Shimura se secaba los ojos de nuevo, sonriendo débilmente. Parecía una sonrisa fingida, casi como si estuviera pintada. All Might. Dijiste que aún podías luchar. ¿Por qué no haces nada? Revenant echó un vistazo a su segundo gran problema, el esqueleto que parecía quedarse allí solo para fastidiarlos. ¿Un héroe no puede huir del conflicto? ¿En serio te crees un héroe ahora mismo? Revenant negó con la cabeza, poniéndose de pie y fingiendo abandonar toda defensa.
Esto atraería al villano y le daría la oportunidad de contraatacar. Primero tienes que salvarte a ti mismo para poder salvar a los demás, idiota. ¿Y crees que puedes vencerla? Te matará de un solo golpe. Olmig tenía razón mientras la mujer del momento se abalanzaba sobre él. Esta vez intentaba agarrarlo, lo cual no era buena idea. Su fuerza de agarre probablemente podría aplastarle la cabeza como una uva. Shimura avanzó con los brazos extendidos como si fuera a abrazarlos, y con su fuerza, probablemente podría matarlos con eso. Aún así, la escurridiza serpiente no creía que moriría por un abrazo excesivo. Shimura acortó rápidamente la distancia que los separaba, juntando los brazos en un intento brutal por golpearlo. Revenant también se dirigió hacia ella, cargando con un peculiar balanceo mientras se acercaban. En el último instante antes del impacto, Revenant resbaló deliberadamente y esquivó la embestida de la villana. Revenant se puso de pie de un salto, empuñó su espada y se lanzó tras la villana que seguía cargando. Antes de que ella se diera cuenta de que había fallado, la espada de Revenant comenzó a golpearle la nuca, encabezando el ataque con un trueno y un rayo. Atacó con toda su fuerza mientras Shimura estaba distraída, asestándole decenas de golpes en la cabeza sin que ella apenas se diera cuenta. Como la lluvia contra un incendio forestal, algo tan pequeño enfrentándose a algo demasiado vasto para comprender. Pero él no intentaba comprenderla. Él quería ganar. Revenant observaba atentamente sus piernas mientras blandía su espada en todas direcciones, golpeando un punto con furia. Toda lucha requería una base, y la base de la mayoría comenzaba en las piernas. Podía predecir sus movimientos observando sus piernas, viendo lo que pretendía hacer. Shimura se agachó para tener espacio para moverse, preparándose para un gran ataque mientras se tensaba. Sus brazos no estaban tensos, así que probablemente iba a intentar otra entrada. Él no podía desviar esos golpes, así que tendría que esquivarlos. Si retrocedía, lo arrollarían una fracción de segundo después. Eso dejaba la respuesta obvia y la enigmática. Shimura retrocedió bruscamente, girando y dando vueltas en el aire para intentar atrapar al veloz insecto que la había estado molestando, pero no era un insecto por casualidad. En lugar de esquivarla, la opción lógica y obvia, Izuku se acercó aún más mientras ella saltaba y daba una voltereta por encima, sin apartar la vista ni la mira fijamente mientras saltaba. Mientras ella pasaba a toda velocidad junto a él, Revenant siguió disparando. A esa distancia, podía permitirse apuntar a la cabeza, o al menos, así lo justificaba. Además, parecía que unos cuantos disparos más en la cabeza con una subametralladora nunca le hacían daño. Como Revenant estaba concentrado en dispararle a la cara, Izuku falló su aterrizaje, golpeando el suelo con fuerza y viéndose obligado a soltar la subametralladora para corregir rápidamente su postura. Al menos tuvo un poco de tiempo para colocarse en posición antes de que Shimura regresara, gracias a su propio y pésimo método de ataque. Y mientras tenía tiempo, Olmig. Dijiste que podías luchar, ¿por qué no haces nada? Cambia de forma de una vez y ayuda. Solo puedo dar 3 puñetazos más. Ya no tengo energía para usar todo mi cuerpo. Entonces ¿por qué no huyes, maldita sea? Revenant sacó a ese pedazo de basura y desenvainó su espada de mierda en un instante. En el mismo tiempo que tardó en desenvainarla, esa gran perra volvió para atacar de nuevo. ¿Qué demonios? ¿Cuándo se le iba a acabar la energía? No podía quejarse, pues no tenía tiempo. Shimura intentó un lazo al cuello, deteniéndose a propósito antes de tiempo para que él no pudiera bloquear. Lanzó el brazo hacia adelante, creando una ráfaga de viento enorme que lo lanzó por los aires y preparó perfectamente su siguiente ataque. Revenant ya no podía tocar el suelo, así que no tenía forma de esquivar su siguiente ataque. Revenant giró en el aire por un instante antes de que la gravedad volviera a tomar el control. Esta villana estaba empezando a pensar, y solo le tomó un minuto. Ahora sí que la cosa se ponía fea. Shimura preparó su siguiente ataque, ese golpe demoledor de nuevo. Se colocó debajo de él, lista para interceptar su cuerpo al caer y convertirlo en una mancha roja. Él salió disparado por los aires, girando mientras se posicionaba para el último segundo. El puño de Shimura se lanzó hacia adelante mientras Izuku enderezaba todo su cuerpo, pateándola en la cara con ambos pies antes de que su puño pudiera pulverizarlo. Este pequeño ataque, aunque prácticamente no le causó daño, apartó a Izuku del camino de su puñetazo y, en cambio, lo lanzó hacia arriba, aprovechando las enormes ráfagas de viento que este generó.
Mientras Izuku volvía a elevarse, decidió intercambiar regalos. Ella le había regalado ese paseo aéreo, así que él le daría algo a cambio. Metió la mano en un bolsillo y lanzó algo a los pies de Shimura mientras volaba hacia atrás y hacia arriba. Shimura estaba preparada para una granada aturdidora esta vez. No iba a permitir que siguiera disparándolas tan fácilmente, así que adoptó una postura defensiva. Retrocedió, alejándose de él, y se cubrió el rostro para no quedar cegada por otra granada. Sin embargo, el objeto que Izuku lanzó al azar no sirvió para nada. Después de todo, no era una granada, sino una piedra. No podía pasarse el día lanzando granadas aturdidoras, se le acabarían en 5 minutos. Así que recogió otras cosas parecidas para confundirla y mantenerla intrigada. Si ella no hubiera caído en la trampa, todo habría sido mucho más difícil. Aunque les doliera admitirlo, no tenían buenas opciones aéreas. Eran más débiles en el aire, así que habían intentado mantenerla alejada. Aún así, era improbable que funcionara 2 veces, así que tendrían que idear un nuevo plan. Izuku rodó para recuperarse de la caída, aterrizando con algo de brusquedad, pero logrando poner los pies en el suelo y preparar su espada rápidamente. Podría haber seguido disparándole con pistolas, de hecho, tenía más subfusiles para reemplazar el que acababa de perder, pero las balas no le hacían nada. Era mejor usar la espada y seguir desviando los ataques que malgastar munición intentando atraer la atención que ya tenía. Esa era precisamente la razón por la que esta pelea era tan molesta. Izuku no podía hacerle daño, solo perdía el tiempo y dejaba que Shimura se cansara. Pero incluso si él no podía hacerle daño a ese musculoso, había alguien que sí podía. Shimura avanzó sigilosamente, moviéndose en forma de serpiente hacia él. Zigzagueaba de un lado a otro mientras ganaba impulso, terminando frente a él con una pierna levantada mientras intentaba ejecutar una patada giratoria y arrancarle la cabeza. «Maestro», gritó Olmig mientras se lanzaba hacia adelante con la sutileza de un choque de trenes. Shimura abandonó por completo su patada en el instante en que Olmig comenzó a moverse, incluso antes de que arruinara su propio ataque sorpresa al gritar, y se colocó en posición a toda velocidad. Olmig le propinó un puñetazo al costado de la villana, lanzándola hacia atrás, pero no le dio de lleno. Sus defensas se activaron a tiempo para bloquear parte del ataque y, aunque la lanzó a varios cientos de metros de distancia, aterrizó sana y salva, manteniendo los pies firmes, y sonrió durante todo el proceso. Maldita sea, no fue suficiente. Olmig estaba diciendo lo obvio, pero eso era realmente preocupante. Los golpes de Olmig eran lo único que Izuku tenía para hacerle daño real, pero Olmig se estaba quedando sin ese tipo de ataques. ¿Se quedaría Shimura sin energía antes que ellos? No me digas. ¿Qué fue todo ese alboroto? Hasta yo podría haber reaccionado. Replicó Revenant, pero era evidente que Shimura había estado reservando todo su poder hasta ahora. Shimura había reaccionado antes de que Olmig empezara a gritar, lo que significaba que lo vigilaba constantemente. Era como si solo estuviera luchando contra Revenant e Izuku al 50%, mientras que Olmig tenía que lidiar con el 100%. Bueno, algo así. Izuku también notó que tal vez tardaba tanto en recuperarse de los ataques porque estaba vigilando a Olmig. Si Olmig la atacaba mientras no estaba preparada, sufriría graves daños. Era tonta, pero no estaba muerta en el cerebro. Era consciente de quién podía hacerle daño y reaccionaría en consecuencia. Lo siento, gritar no ayuda. ¿Te quedan 2 puñetazos? Izuku se relajó, aprovechando el momento para asegurarse de estar en plena forma mientras preparaba su equipo. Reorganizó la munición para que fuera fácil de agarrar, ya que tenía algunos espacios libres en sus primeras posiciones. Cambió las granadas. Cosa sin importancia mientras Shimura se levantaba dramáticamente, perdiendo tiempo y dándoles margen de maniobra para planear. Menos mal que, aunque no era tonta, definitivamente era bastante estúpida. Sí, pero eso no se sintió bien. No creo que pueda derrotarla con solo 2 más. Ahora Olmig estaba dando consejos útiles. Requirió un poco de paciencia, pero el viejo finalmente lo hizo. Revenant ya sospechaba que se encontrarían con este problema. Por eso no confiaba en Olmig. Quizás debería haberle pedido a Olmig que lanzara sus 2 últimos golpes para gastar más energía de ella antes de que Izuku tomara el control, pero eso podría complicar aún más las cosas. Si Olmig desperdiciaba energía, ya fuera fallando el golpe o recibiendo un impacto, la situación se complicaría mucho.
Sería mucho más fácil si Revenant se encargara de debilitar a la oponente y All Might de rematarla. Genial. Intentaré mantener su atención y debilitarla. Mantente alerta. Que Izuku derrotara a Shimura solo era como intentar talar un árbol con las manos desnudas, o como un mosquito luchando contra un león. Era posible, en teoría, pero prácticamente imposible. Una mejor opción era que el mosquito cansara al león y luego dejara que otro león acabara con el primero. Ese era el plan que Revenant había ideado, pero eso significaba que eventualmente tendría que depender de All Might, y que él sería quien lo protegería hasta entonces. Protegiéndolo de la mujer que destruía la ciudad y que seguía viendo maniáticamente. Así que el plan no era precisamente perfecto. Shimura rió mientras se ponía de pie, sacudiendo el brazo y revisándolo en busca de alguna herida. Aunque seguía sin pronunciar palabra, esto implicaba que al menos era algo consciente de lo que le había pasado. Se aseguraba de poder seguir usando el brazo que él había golpeado. Bloqueó tu ataque con los brazos y saltó hacia atrás, neutralizando la mayor parte de la fuerza, y aterrizó correctamente. La próxima vez que golpees, intenta golpearla desde. Izuku le presentó un plan a All Might, pero fue interrumpido por un rayo que cruzó la distancia en un instante, riendo mientras se dirigía directamente hacia All Might. Mierda. All Might era imparable. Ese idiota apenas podía mantenerse en pie. Revenant se acercó lo más que pudo, pero aún así era demasiado lento para interponerse entre All Might y la villana. Si hubiera podido, se habría puesto entre ellos para obligarla a rodearlo, ganando medio segundo más y permitiéndole empezar a distraerla. En cambio, tuvo que hacerla parar sin detenerla directamente. Revenant ni siquiera tuvo tiempo de fruncir el ceño cuando sacó algo de su cinturón y se lo arrojó a All Might, dándole el grandullón en el pecho. No podía golpear a Shimura a toda velocidad, pero podía acertar en su trayectoria, aunque eso significara un pequeño golpe accidental. ¡Corre! Ahora. All Might entendió el mensaje y se lanzó hacia atrás, alejándose del objeto que Revenant le había arrojado. Shimura pareció surgir de la nada, lanzando otro puñetazo, que parecía ser su favorito. Era el que siempre usaba al principio, sin importar la situación, incluso cuando su objetivo ya se estaba apartando y el golpe no tenía ninguna posibilidad de impactar. Su primer gran golpe falló porque All Might se lanzó hacia atrás, obligándola a seguir avanzando para perseguirlo. Debido a que lo estaba persiguiendo, Shimura no notó el objeto que Revenant había lanzado y pasó por encima de él para seguir golpeando. Blam. Así que la granada de fragmentación sobre la que pasó la golpeó casi de lleno, explotando debajo de ella con un fuerte estruendo y desestabilizándola. Los fragmentos apenas se notaban y no causaban más daño que las balas anteriores. Sin embargo, la explosión la tomó completamente por sorpresa, usando el cuerpo de Shimura como escudo humano para proteger a All Might de la explosión. Esto interrumpió su impulso y le dio otro motivo para dramatizar, mientras Izuku se colocaba en posición y elegía una nueva arma para molestarla. Mira, ahora tenía una razón para guardar cargadores de subfusil desperdiciados. Antes, solo lo hacía para poner a prueba sus defensas y acosarla, para agotar su paciencia. Ahora, podía usarlo para desviar su atención del esqueleto número 1 de Japón. Cuando llegaron, Shimura tenía a All Might contra las cuerdas y probablemente estaba a punto de terminar la pelea, pero sin duda dejó de luchar contra él por completo en el momento en que recibió el disparo. Si hubiera continuado, habría ganado, pero en cambio, centró toda su atención en él tras un solo ataque que apenas le causó daño. Ahora, Shimura giró sobre sus talones mientras las balas la rozaban por la espalda, sonriendo siniestramente antes de lanzarse al ataque con la misma fuerza de antes y concentrarse en Izuku, quien la acosaba con su subfusil. Le propinó el mismo puñetazo que acababa de lanzar contra All Might, demostrando su inhumanidad y rigidez. Creí que estabas pensando, pero parece que me equivoqué. Exclamó Revenant, sacando uno de los juguetes que había fabricado hacía mucho tiempo y esparciéndolos por el suelo frente a él para disuadirla. No solía usar muchos, ya que también andaba por allí, pero para alguien lo suficientemente tonto como para atacar en línea recta, en teoría, podrían ser útiles. En la práctica, sin embargo, Shimura aplastaba sus abrojos con el pie con la misma sonrisa de siempre, alineando ese puñetazo que tanto le gustaba con su rostro. Bueno, al menos valió la pena probar los abrojos. Izuku le lanzó la subametralladora a la cara en lugar de intentar recargarla, bloqueándole la visión y saltando detrás de ella mientras ella bajaba el puño.
Cayó como un rayo, tan potente que el viento que generó levantó todas las trampas de púas y las lanzó a lo lejos, probablemente para que los primeros en llegar las pisaran accidentalmente. Sí, esas trampas de púas no servían para nada. Izuku desenvainó su espada rápidamente, asestándole algunos golpes en la nuca a Shimura para mantenerla entretenida mientras monologaba, específicamente a All Might, intentando poner al grandullón al tanto de la villana. De hecho, podría haber sido una Nomu, solo que una muy humanoide. Sin duda, era lo suficientemente tonta como para serlo. Simplemente atacas lo último que te golpeó sin pensar. Pareces muy aterradora, pero eso solo en peleas 1 contra 1. Si hubiera más gente aquí, te daríamos una paliza. Se burló Revenant, observando atentamente su rostro en busca de alguna reacción. El hecho de que la consideraran inconsciente no significaba que no lo fuera. Después de todo, la habían considerado consciente hasta hacía apenas unos segundos. Una debilidad bastante fácil de explotar, creo. ¿Es por eso que no nos has atacado, tipo volador? Revenant se volvió hacia el último gran misterio de esta cosa, aquel que había estado observando todo el tiempo. All for One. Por supuesto, no mencionó el verdadero nombre de villano de All for One. No quería demostrar que se conocían. Lo admitiría si fuera necesario, pero no había razón para complicar las cosas ahora. Shimura ya lo estaba complicando bastante. He visto tu ataque. Mucha potencia y gran alcance, pero si atacaras, le darías a la chica. Creo que ella también te atacaría si la golpearas, y después de eso, no habría razón para que lucháramos contra ella. Diablos, podríamos unir fuerzas para acabar contigo. Realmente no tenía sentido que All for One no les disparara a todos y acabara con todo. Por lo tanto, algo lo estaba frenando, y a menos que hubiera alguna razón externa que no pudieran ver desde allí, lo más probable era que fuera esa no hembra. Las otras opciones eran All Might, la persona a la que All for One había estado intentando matar, y Revenant, quien en ese momento estaba cometiendo lo que podría considerarse una traición mayúscula al intentar detener los planes de All for One. Sí, pensándolo bien, tenía que haber algo en la no hembra que estuviera deteniendo a All for One. Qué apresurado debió haber sido tu entrenamiento con ella si siquiera te atacó. ¿Cuántas hazañas tienes realmente, Nomu? Revenant sonrió mientras se acercaba lo más posible al Nomu, bailando al filo de la navaja mientras se mantenía lo más cerca posible. Los puñetazos rasgaron la noche como truenos, pero la diminuta figura de Izuku se escabulló entre cada grieta mientras atacaba con furia a Shimura. Había analizado cientos de dones antes, y este no era diferente. Era hora de descubrir qué hacía funcionar a este reloj defectuoso. Gran fuerza, gran consumo de energía. Lenta velocidad de reacción. Malas tácticas. Diablos, es como luchar contra All Might. Revenant, con una sonrisa, dejó en evidencia a la heroína número 1 mientras esquivaba y contrarrestaba otro golpe con su espada, comprendiendo así sus habilidades. Shimura se reía mientras aguantaba cada golpe, dejándolo intentarlo con todas sus fuerzas y fracasar estrepitosamente. Revenant podía fanfarronear, pero había un último problema. Su defensa no era la mejor, claro, pero era suficiente, ya que sus débiles golpes de espada rebotaban en su piel como si golpeara una pared con un matamoscas. Para vencerla de verdad, tendría que crear una oportunidad para que All Might entrara y le hiciera mucho daño. Para crear esa oportunidad, tendría que mantener su atención. Mierda, iba a agarrarlo. Esquiva. Esquiva. Revenant captó su cambio de estilo muy rápidamente y se lanzó con todas sus fuerzas para intentar esquivarlo. El problema de su forma de esquivar su ráfaga, estando a escasos centímetros de distancia, quedó patente. Al acercarse tanto, tenían dificultades con casi cualquier otro tipo de ataque. Estaban tan cerca que era difícil prever otros ataques, y Revenant solo vio venir este ataque en el instante en que ella lo inició. No pudo esquivarlo antes de que ella atacara. Era una simple competencia de velocidad. Por suerte, era Izuku Midoriya. Logró sujetar la pierna de All Might incluso mientras el héroe número 1 saltaba por la ciudad. Ser difícil de eliminar era básicamente su especialidad, y si no lo crees, pregúntale a Bakugou sobre esas tonterías sin Kirk que sabía en la secundaria. Izuku contrarrestó los intentos de Shimura por agarrarlo, agarrándola primero. Así que el plan no era precisamente genial, pero bueno. Izuku agarró a Shimura por detrás, rodeándola con sus brazos por la cintura. Esto lo dejó en una posición muy incómoda para que ella intentara agarrarlo, haciendo que el cuerpo de Shimura quedara en su contra.
Pero lo que seguía era lo difícil. Desde atrás, Izuku se echó hacia atrás y estiró las piernas, levantándola del suelo como había hecho varias veces en clase de judo cuando aprendió algunas técnicas ilegales, especialmente de Koichi. Ese cretino había sido su primer maestro de verdad en judo, aunque al principio solo estuviera bromeando. Ahora, el estilo dominante de Koichi estaba salvando a Izuku. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Tal como Koichi había hecho con Izuku e incluso le había enseñado al joven justiciero, Izuku levantó a Shimura por la cintura y la giró en el aire de modo que su hombro apuntara hacia el suelo, ajustando su agarre para sujetarla por una pierna y el cuello para lograr el mayor impacto. Este movimiento, si bien era bastante efectivo para vencer a una persona normal, también era totalmente ilegal en el judo real. Después de todo, lo había inventado Koichi. Tras girarla de lado en el aire, pero antes de que pudiera agitarse y golpearlo, Revenant respiró hondo y dejó caer, estrelló, a Shimura contra su rodilla, empujándola hacia abajo más rápido de lo que la gravedad la atraería para lograr el máximo impacto. Este era el mismo movimiento que el monstruo había usado para doblegar a aquel conejito hacía mucho tiempo, cuanto habían avanzado. Sin embargo, el movimiento que usó el monstruo tenía algunas diferencias. En lugar de golpear a la no hembra en la espalda y arriesgarse a romperle la pierna, su rodilla se clavó debajo de sus costillas. En vez de hueso contra hueso, se convirtió en hueso contra carne blanda. Bueno, hueso contra carne. Con esta Nomu, incluso su piel era tan dura como la piedra. Pero tuvo el efecto deseado. Shimura no estaba preparada y no había tensado su cuerpo, lo que le permitió aturdirla con el impacto repentino e inesperado. Claro, no le causó ningún daño permanente, pero tampoco se suponía que lo hiciera. Era una preparación para la siguiente parte. Y tras romper la guardia de Koichi, llega el lanzamiento de Shino. Revenant soltó a la Nomu femenina para prepararse para el siguiente ataque, retrocediendo un paso mientras la sujetaba por la nuca con su brazo derecho y por el izquierdo con el suyo. Usó sus piernas para guiarla hasta la posición correcta, obligándola a ponerse de pie para así obtener mayor impulso para el lanzamiento de Shino. Shino les había mostrado esta técnica varias veces cuando estaban en el club de judo. Era una técnica de defensa personal contra un oponente de pie. Podía realizarse tanto de frente como de espaldas, pero supuestamente era muy peligrosa. Era tan peligrosa que Shino no dejaba que nadie del club la practicara con una persona real, pero contra un monstruo como Shimura, era perfecta. Revenant enganchó su pierna derecha delante de las dos no hembras y tiró, haciendo que se le escaparan las piernas mientras se inclinaba hacia adelante y le empujaba la cabeza. Se inclinaron hacia adelante y comenzaron a caer al suelo. Revenant puso todo su peso sobre el cráneo de Shimura mientras la estrellaba de cara contra el suelo. Todo su peso y el impulso combinados de la caída impactaron de golpe en la cara de Shimura. Con el cuerpo echado hacia atrás, no pudo sujetarse y tuvo que recibir todo el golpe solo con la cara. Incluso para alguien sin superfuerza, este ataque tuvo muchísima potencia. Una persona normal probablemente se habría partido el cráneo al estrellarse contra el suelo de esa forma, e incluso el monstruo contra el que luchaba quedó aturdido por un segundo mientras se agarraba la cara, emitiendo un sonido que oscilaba entre un grito y un gruñido de dolor. Puede que Shino no haya realizado ese ataque, sin duda no fue el primero en hacerlo, pero sin duda era un movimiento que lo caracterizaba. Shino, vicepresidente del club de judo Ishiyama, tenía un gran dominio y podía agarrar casi cualquier cosa. Agarrar a alguien por la cabeza le resultaba fácil, y tenía la suficiente habilidad como para no matar a quien golpeara con ese movimiento, sin importar la situación. Por otro lado, Koichi, el mayor problemático del club de judo, creó una técnica que podía usarse en casi cualquier situación desde la espalda del oponente. De hecho, Koichi era tan bueno que podía ejecutarla desde cualquier ángulo. Sus dos estilos de lucha tenían sus ventajas y desventajas, lo que los convertía en excelentes técnicas, pero al combinarlas, pero eso no era todo. Revenant rodeó a la no hembra y le dio una patada en la cabeza, lanzándola por los aires y haciéndola retroceder varios metros. Habían aprendido de docenas, no, cientos de personas. Cada criminal al que habían vencido contribuía a su estilo. Izuku sacó otra pistola, ya que tenían unos segundos antes de que ella se levantara, y comenzó a dispararle a la cabeza de Shimura. La mayoría de las balas impactaron, aunque no llegaran a perforarle la piel, lo que pareció ralentizarla y, al mismo tiempo, distraerla.
Le di algo de tiempo para que volviera atrás y reflexionara sobre el plan, es decir, para que intentara encontrar una solución a este plan de mierda. Crea una oportunidad para que Olmig dé un gran golpe y gane. Consigue esa oportunidad manteniendo su atención. Pero, ¿cómo lograría captar su atención en primer lugar, y mucho menos mantenerla cuando Olmig interviniera? Shimura siempre había estado observando a Olmig, y por eso sus movimientos eran tan lentos ahora. Parecía que siempre estaba concentrada en Olmig, lista por si se acercaba, así que necesitaba desviar su atención de él. ¿Significaba eso que solo necesitaba infligir un gran daño como Olmig? Su sistema operativo no estaba del todo claro, y eso era un problema. Izuku apretó los dientes mientras cargaba otro cargador en la pistola y seguía disparando a su cabeza. Necesitaba ser una amenaza mayor que Olmig, lo cual, francamente, era imposible. Tenía que haber otra forma de llamar su atención, pero ¿cómo? Olmig. Me perdí en los primeros minutos de esta pelea. ¿Cómo empezaron a pelear ustedes dos? Revenant insistió en obtener detalles mientras se deshacía del cuarto cargador, dejándolo caer y pateándolo en el aire con una patada de fútbol, golpeando a Shimura en el brazo con él. Vaya, era muy bueno. All for One la trajo junto con los otros Nobus. Ella interceptó mi ataque contra esa escoria villana, y entonces empezamos a pelear. ¿Atrapó un ataque? Revenant se quedó boquiabierto. Esta hembra no había atrapado ni un solo ataque hasta el momento, y solo había bloqueado una vez. No tenía defensa alguna, pero ¿defendería a alguien más? Quizás había más de una forma de hacerla pelear en serio. Shimura se levantó, sacudiéndose el polvo mientras reprimía las lágrimas. Llorar era una reacción natural al recibir un golpe en la nariz, y ese lanzamiento le había causado algo de daño. ¡Qué grosero! Shimura sonrió a pesar de las lágrimas mientras se enfrentaba a su atacante, lista para seguir adelante. Revenant apuntó con su arma hacia All for One y presionó el botón de ataque, vaciando el cargador en segundos con ambas manos. En lugar de apretar el gatillo con la mano derecha, la que sujeta el arma y la que normalmente usa para disparar, colocó el dedo índice de la mano izquierda en el guardamonte y se movió lo más rápido posible para disparar todas las balas a la vez, aunque de forma imprecisa. La reacción de Shimura fue instantánea. Rompió su pose heroica para deslizarse rápidamente entre Izuku y All for One y bloquear las balas con su cuerpo. Balas que, por lo que todos los presentes sabían, no le harían absolutamente nada al villano número 1 del mundo. Revenant sonrió al soltar el cargador, inclinándose ligeramente hacia adelante con entusiasmo mientras colocaba otro. Te tengo. Nadie se percató de las consecuencias de lo que Izuku acababa de hacer, concretamente porque All for One ya sabía que era un punto débil de Shimura y había estado esperando a ver si alguien se daba cuenta. Shimura tenía órdenes de bloquear cualquier ataque que lo alcanzara si no lo esquivaba, e incluso él no era lo suficientemente rápido como para esquivar los disparos. Ella, sin querer, interpretó esto como la señal para moverse y bloquear los ataques. Esa orden, sumada a su orden de golpear a cualquiera que la atacara, garantizaba que lucharía contra cualquiera que atacara a All for One o a ella. Sin embargo, tenía algunas fallas. Eran intencionales, ya que, después de todo, Olmig jamás podría aprovecharlas. El problema, o mejor dicho, lo que hacía interesante a Shimura, era que este giro argumental no cambiaba nada. Saber que Shimura bloquearía cualquier ataque no alteraba la situación, pues seguía estando a 15 metros de altura, fuera del alcance de Olmig, ya que no era tonto. Esto significaba que solo Izuku podía atacarlo y llamar su atención, pero Shimura, de todas formas, no podía esquivar sus ataques habituales. Atacar a All for One tenía el mismo efecto que atacar directamente a Shimura, pero con más pasos y menos resultados. Además, Izuku seguía sin poder infligir suficiente daño como para herir a Shimura, así que atacar a All for One o a Shimura parecía dar igual. ¿Por qué Izuku estaba tan contento con este acontecimiento? All for One revisó su lista una vez más. Todo estaba hecho y no había nada más que hacer. Podía irse, pero tampoco había ningún problema en quedarse. La cámara que había traído grabaría todo para que pudiera verlo después, independientemente de si caía o no. Aún así, esto podría ser interesante. Se recostó en el aire, como si estuviera sentado en su sillón favorito, y observó cómo se desarrollaban los acontecimientos. En lugar de insistir en esta vulnerabilidad y usarla de nuevo, Izuku asimiló la información y comenzó a idear una estrategia para salir de este lío.
Planificó teniendo en cuenta sus puntos débiles conocidos, sus fortalezas y la situación actual para combinarlo todo y convertir este caos en una victoria. Tenían mucho trabajo por delante, muchísimo trabajo duro, pero probablemente podrían hacerlo. Sin duda podrían hacerlo. Ellos, lo descubrió. Oh. Revenant ya conocía el plan, técnicamente era la misma persona que lo ideó, pero lo odiaba por completo. ¿Realmente estás loco, verdad? La voz que habla en mi cabeza cree que estoy loco. Caramba. Lo siguiente será que la lluvia empiece a pensar que está nublado, Izuku se rió, pensando bien la idea y afianzando el plan mientras Shimura dejaba de sobreactuar y volvía a cargar hacia adelante, listo para intentar convertirlos en papilla. ¿Estás conmigo? Revenant suspiró, sacudiendo la cabeza mientras reflexionaba sobre aquel lío. Por desgracia. Hagámoslo.